Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edward Daniel Rosales Olivar, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, el día de hoy tenemos este ejercicio, el cual dice exprese el vector RAB, el cual es este de color rojo, en forma de vector cartesiano. Después determine su magnitud y sus ángulos directores coordenados. Bueno, aquí tenemos nuestro diagrama de forma digital en Solid Edge, y del cual primero determinaremos su magnitud de este vector y sus ángulos directores en los ejes coordenados. Bueno, lo primero que debemos hacer es calcular la posición del punto A. Para esto partiremos del origen hasta llegar al punto A, moviéndonos en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, buscando las líneas paralelas, partiendo del origen. Bueno, primero en el eje X buscamos una línea paralela y nos damos cuenta que es esta, la cual tiene una magnitud de 3 metros. Seguimos con el eje Y, la cual buscamos una magnitud y nos damos cuenta que es esta, la cual tiene una magnitud de 2. Y finalmente el eje Z, pero nos damos cuenta que en el punto A no tiene dirección o coordenadas en el eje Z, así que se queda en 0. Nos queda de la siguiente manera: la posición A es igual a 3 en el eje X menos 2 en el eje Y, ya que se está alejando de Y hacia el otro lado y por lo tanto es una magnitud negativa, y 0 en el eje Z. Bueno, lo segundo que debemos hacer es hacer lo mismo pero ahora con el punto B. Calcularemos su posición exactamente como lo hicimos en el punto A. Utilizamos nuestra fórmula y primero nos movemos en el eje X. Buscamos una línea paralela y nos damos cuenta que es esta, la cual tiene una magnitud de 3, pero al estarse alejando de X es negativa, o sea es menos 3. Posteriormente buscamos una magnitud en el eje Y y nos damos cuenta que es esta, la cual tiene una magnitud de 4. Y finalmente en el eje Z, el punto B sí tiene una magnitud en el eje Z a diferencia del punto A, y es de 3. Nos queda de la siguiente manera: la posición B es igual a menos 3 en el eje X, más 4 en el eje Y, más 3 en el eje Z, todo en metros. Bueno, una vez hecho eso, haremos el cálculo del vector de posición AB. Para esto nosotros aplicaremos esta fórmula: la posición AB es igual a la posición del punto B menos la posición del punto A, para lo cual nos quedará de la siguiente manera: debemos de sustituir cada uno de sus componentes en los ejes con las magnitudes que ya tenemos aquí del punto B y del punto A, y nos queda de la siguiente manera: haciendo despejes y utilizando la calculadora, nos queda que la posición de AB es igual a menos 6 en el eje X, más 6 en el eje Y y más 3 en el eje Z, todo en metros. Bueno, ya teniendo esto, procederemos al cálculo de los ángulos directores coordenados del vector de posición AB, pero lo cual ya quitaremos esto de aquí para despejar espacio. Ok, dice el cálculo de los ángulos directores coordenados del vector posición AB.
para lo cual nosotros utilizaremos la siguiente fórmula. La posición AB es igual a la raíz cuadrada de la suma de los componentes que ya habíamos obtenido en el anterior ejercicio. Despejamos, tenemos el menos 6 al cuadrado más 6 al cuadrado más 3 al cuadrado, y a todo esto le sacamos raíz. Utilizando la calculadora nos queda que la posición AB es igual a 36 más 36 más 9, quitamos cuadrados y raíz y nos queda que la posición AB es igual a la raíz de 81 metros cuadrados, y por lo tanto podemos deducir que es igual a 9, y lo ponemos de este lado. Ok, bueno, una vez haciendo eso ya tenemos la magnitud. La ponemos acá. RAB es igual a 9 metros. Ahora procederemos con el cálculo de sus ángulos directores coordenados. Bueno, una vez ya teniendo las componentes del vector AB y su magnitud, ya podemos hacer sacar el cálculo de los ángulos. Recordemos que al ser en 3 dimensiones tendremos 3 ángulos en el eje X, Y y Z. Bueno, primero iniciaremos con el cálculo del ángulo en el eje X, lo cual será el ángulo alfa. Bueno, tenemos esta fórmula, dice coseno de alfa de AB es igual a la magnitud a la posición en el eje X, es decir, menos 6, sobre la magnitud del vector, es 9 metros. Ponemos las magnitudes, nos da que coseno de alfa de AB es igual a menos 0.667. Bueno, para esto despejaremos el ángulo alfa y pasamos coseno a la inversa del valor que tenemos, y utilizando la calculadora nos da que el ángulo alfa es igual a 131.810 grados, pero para redondear alfa es igual a 132 grados. Lo ponemos por aquí. Bueno, seguimos ahora con el cálculo de beta, es decir, el ángulo que corresponde al eje Y. Tenemos que la posición de AB en el eje Y es 6 sobre la magnitud del vector 9, sustituimos y nos da que coseno de beta de AB es igual a 0.667. Despejamos beta, pasamos coseno a la inversa, lo cual nos queda de esta manera, y haciendo el uso de la calculadora nos da que el ángulo de beta es igual a 48.190 grados, y redondeamos y nos queda que el valor de beta que corresponde al eje Y es igual a 48.2 grados. Bueno, lo ponemos por acá. Y finalmente buscamos el valor de gamma, la cual corresponde al eje Z, y vemos que tiene la siguiente fórmula, que es la posición de Z es igual a 3 sobre
el valor del vector 9, hacemos la operación y nos da que coseno de gamma de AB es igual a 0.333. Despejamos gamma, pasamos coseno a la inversa de 0.333 y nos da que el ángulo gamma es igual a 70.529. Redondeando, tenemos que el ángulo es igual a 70.5 grados. Bueno, y así concluimos el ejercicio encontrando la magnitud del vector AB, a la cual es de 9, y sus tres ángulos en el eje X, Y y Z, la cual tiene una magnitud de 132 grados para el eje X, 48.2 para el eje Y y 70.5 para el eje Z. Muchas gracias.